bendiga sus vidas en esta hermosa mañana, cuando ya estamos cerca para despedir un año más y que la misericordia de Dios ha estado en nuestras vidas en cada momento, en nuestras familias, nuestro trabajo, nuestra salud, en nuestras finanzas. Dios siempre ha sido fiel con cada uno de nosotros y nosotros hemos sido desconsiderados, malagradecidos delante de Él, porque casi no nos acordamos de Dios cada día, sino que los afanes de este mundo, los afanes de esta tierra, nos está consumiendo día con día. Lo bueno de estas fiestas es de que hasta cierto punto crea la nostalgia, crea la inquietud, crea la dicha de poder pensar y creer que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella se desenvuelve, para que le demos la gloria y la honra a Dios, agradeciéndole por mantener a nuestra familia unida con salud, con trabajo, porque el pan de nuestra mesa no ha mermado, el aceite no ha dejado de fluir, siempre ha estado Dios proveyendo. Así es que nosotros tenemos que acordarnos siempre de la misericordia de Dios en nuestras vidas, de buscarle constantemente. Cierto de que las cosas y las faenas de este mundo hacen de que nosotros nos descarriemos, busquemos por otro lado, miremos para otro entorno y dejemos hasta cierto punto de ver la bandera, aquella señal que es Jesucristo la que nos espera con los brazos abiertos día con día. En esta pequeña reflexión te traigo enfocado lo que es en las Sagradas Escrituras, en el libro de Josué, en el capítulo 24, versículo 15. Capítulo 24, versículo 15. Dios le dio y le encomendó esa tarea de llevar a ese pueblo rebelde a Josué. Ese pueblo que había sacado Dios de las manos de Faraón y lo había llevado por todo el desierto a la tierra prometida. Y aún así, viendo la misericordia y los milagros de Dios en la vida de ellos, ellos se descarriaban. Ellos buscaban alabar y glorificar otros dioses, idolatraban en el desierto, formaban sus imágenes, formaban sus figuras, le rendían culto y se olvidaban de aquel que los sacó de las manos opresoras de Faraón en Egipto y los llevó por el desierto, dándoles sustento, dándoles bebida, los llevó hacia la tierra prometida, los hizo cruzar el mar rojo en seco. Dice la palabra que ni siquiera los pies de ellos se mojaron, porque la misericordia de Dios estaba siempre con ellos y cuando Dios promete algo lo cumple, a pesar de que seamos rebeldes, a pesar de que Dios esté en nuestras vidas y Dios viene y hace un pacto con el pueblo. Él cumple ese pacto, aunque tal vez no como es con esta generación, como lo hizo con el pueblo de Israel en el tiempo de Egipto, cuando vagaban por el desierto, porque lo llevó vagando 40 años, porque no quería que esa generación rebelde pasara a la tierra prometida. 40 años vagando en el desierto, pero aún Dios, en su infinita misericordia, a pesar de que era pueblo rebelde, mostró su fidelidad, su amor, porque dice que durante todo ese tiempo su vestuario y su calzado nunca se desgastaron. Imagínense la misericordia, imagínense el milagro de Dios plasmado en esos tiempos cuando el pueblo tenía hambre. Dios le daba de comer lo necesario, no con cuestión de gula, lo necesario, pero el pueblo avariento, el pueblo pecaminoso quería comer más de lo necesario. Cuando el pueblo tenía sed, les daba de beber ríos de agua viva, ríos que salían de las rocas del desierto, donde nunca nadie se espera que fluya una fuente, que salga un nacimiento, pero la misericordia de Dios estuvo siempre sustentándolos. Entonces,
Pero el pueblo siempre se mantuvo rebelde, a pesar de todos aquellos milagros que presenciaron, de todos aquellos milagros que ellos sintieron, palparon, pero no se sentían dignos de poder honrar y glorificar el bendito nombre de Dios. No se sentían dignos de poder hablar y dirigirse a Dios, sino que Dios por eso puso a Moisés como intercesor entre ellos. Cuando el pueblo necesitaba algo, el pueblo se acercaba a Moisés para que Moisés hablara con Dios y solventara cualquier situación. Cuando Moisés falleció, Dios le dio la dirección de ese pueblo pecaminoso, de esas ovejas descarriadas, a Josué, hijo de Nun. Josué, hijo de Nun, el pueblo rebelde, idólatra. Por eso Josué, puesto en pie, dice: no sé a qué dioses adoraréis ustedes, a quién alabaréis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Humildemente Josué estaba aceptando que sin la misericordia de Dios no hubieran salido de esas garras opresoras de Faraón, de esa esclavitud que estaba en el desierto. Sabía que Dios era el único que podía guiarnos por esa senda de justicia, por ahí por el desierto. Podía guiarnos sin tener ni siquiera un mapa, sino que confiando en la misericordia de Dios, confiando en la palabra de Dios, confiando en lo que Dios les decía. Anduvieron deambulando por todo el desierto, no porque anduviesen perdidos, sino que porque Dios así lo quiso, para que esa generación rebelde, esa generación pecaminosa, no cruzara al otro lado del Jordán, no cruzara a la tierra prometida. Dios, en su infinita misericordia, muestra su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario para redimir nuestros pecados, para darnos vida eterna, para darnos paz, para darnos tranquilidad. Y nos deja también el Consolador, que es el Espíritu Santo, que es el intercesor que tenemos nosotros, es el que va peleando siempre la batalla, el que nos muestra esa conexión con nuestro Señor Jesucristo, que el cual es el único, el Hijo de Dios, el cual es el único por el cual podemos llegar al Padre. Así la palabra lo manifiesta, porque no hay ningún otro intercesor entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. Entonces, esa batalla, esa gran travesía que Josué tenía que pasar con ese pueblo, no era algo fácil. Era una situación difícil, pero sabía que con la mano de Dios todo era posible. Incluso se le dio la potestad de repartir la tierra a las 12 tribus de Israel, poder repartirlas tal y como Dios había mandado, exceptuando de la tribu de Leví, porque decía Dios de que su herencia era Él. Eran los encargados de levantar el tabernáculo, eran los encargados de trasladar el arca del pacto, eran los encargados de ministrar delante de Dios por medio de su sacerdote levita. En ese tiempo era Aarón, pero conforme pecaron, Dios quitó a Aarón y dejó a su hijo Eleazar, siempre de la tribu de Leví, para que lo sucediera, para que él fungiera como sacerdote y pudiera él estar y entrar ante la presencia de Dios, entrar al atrio donde Dios llegaba a hablar con el sacerdote y poder dirigirse al pueblo por medio de él, donde Dios daba las instrucciones. Ahora tenemos la garantía que Dios nos dirige y nos instruye a cada uno de nosotros sin necesidad de buscar ese sacerdote de intercesor, sino que Jesucristo es nuestro intercesor delante de Dios por medio de su Espíritu Santo. Nos inquieta, por medio de su Espíritu Santo nos ministra para que nosotros podamos hacer las cosas que a Él le agradan, para que nosotros podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Tratemos de llevar siempre el Evangelio, tratemos de llevar siempre las buenas nuevas de salvación a todas aquellas personas que aún no le conocen, a todas aquellas personas que aún no han escuchado. Tratemos de ser testimonios vivos de que Cristo mora en nuestro corazón y por medio del Espíritu Santo inquietar para
que ellos vengan reconociendo que solo hay un Dios y que solo hay un Dios que transforma, que sana, que salva, que rescata. Solo hay un Dios que liberta. En esta hora bendigo tu vida, bendigo tu entorno, bendigo tu familia. Que pases las mejores de las fiestas de fin de año, pero sobre todo siempre en familia, con salud y trabajo. Tratemos de ser responsables este año porque nosotros somos ejemplos delante de nuestra familia y sobre todo somos testimonios de que Dios vive y reina en nuestros corazones. Les bendigo en el nombre de Dios, que sea Dios proveyendo y que sea Dios preparando un 2026 de mucha bendición para con cada uno de nosotros, pero siempre y cuando que nosotros busquemos de Dios constantemente, busquemos incesantemente, como las olas del mar, dice su palabra, dice las Sagradas Escrituras en esta hora. Te saluda tu hermano y amigo Luis Aguilar. Bendigo tu vida.